Señores, hay una noticia que no ha llegado a Washington sino hasta ahora. Sin luz no hay petróleo. Y sin petróleo, Marco Rubio tiene que actuar. Estamos viendo cómo una cosa se va uniendo con otra. Es lo que llamamos inevitabilidad. Delcy Rodríguez ya no puede fabricar cosas, ya no puede seguir tapando todo lo que ocurre en Venezuela. Y por supuesto el peligro real es una implosión, un caos que se puede dar dentro de 48 horas cuando se va a una protesta, a una embajada. Pero no solamente eso, es un conjunto de cuestiones que desde el 3 de enero no compagina en este momento y la gente está cansada. La verdad que no llega a Washington. Sin luz no hay petróleo y sin petróleo Marco Rubio tiene que actuar. ¿A quién le creemos con todo lo que está pasando? Hay discursos en Washington que dicen que Venezuela está mejorando o a los venezolanos que este jueves van a pararse frente a la embajada de los Estados Unidos en Caracas porque no aguantan un día más sin luz, con cero salario básicamente. ¿Y qué es lo que podemos esperar? Hoy estamos viendo estas dos realidades en donde alguien tiene que actuar. Sale el subsecretario de Estado a hablar, comienzan a hablar todo lo que puedan, ¿verdad? Incluso ex cancilleres, ¿verdad? Ex encargados de negocio, como James Story, etcétera. Pero hay algo que debería llegar y que parece que está llegando a la mesa de Marco Rubio, y es que la electricidad, señores, sigue fallando. En algunos pozos petroleros incluso esta falla se hace cada vez más fuerte. Y Estados Unidos había dicho que iban a arreglar ciertas cuestiones, para poder que los norteamericanos que iban a llegar a estar en el tutelaje que tiene que ver con estos pozos petroleros, etcétera, pudieran tener una luz eléctrica. Es como decir, en Panamá antes se podía ir la luz, pero aquí estaban los norteamericanos en la zona del canal y a ellos no se les iba la luz jamás, porque ellos lo tenían para ellos una cierta cantidad tanto de agua como de luz. Pero ¿qué ocurre? Ahora mismo hay un peligro también allá. Y esto es ingeniería básica. Los pozos petroleros necesitan electricidad para operar las bombas de inyección, los compresores de gas, los sistemas de separación. Sin electricidad constante y estable, no solamente no puede llegar gente acá, sino que eso es peor de lo que otros países creen en este momento. Y hemos visto que las empresas no van a invertir allá, no se atreven, no quieren. Hay un estudio preliminar del sistema electrónico venezolano y que ni siquiera les pagaron por ese estudio. Y eso lo dice todo. Las empresas con más capacidad tecnológica para arreglar el sistema eléctrico venezolano, la misma que Venezuela necesita para no quedarse sin luz, fueron al país, evaluaron y no recibieron ni el pago del estudio preliminar. ¿Por qué van a invertir entonces una cantidad de plata si no hay ni siquiera para ese pago? Tenemos que ver, por ejemplo, el estado de Mérida, que hemos estado viendo los comentarios aquí, que los leemos. Históricamente ha sido reconocido por una riqueza hídrica, un potencial energético. Hoy hay una crisis de servicios públicos, las más severas en la historia reciente. Mérida, el estado que produce agua para media Venezuela, sin agua, sin luz, porque los apagones quitan la electricidad de las bombas. Y sin bombas no hay agua, ¿verdad? Y tampoco hay agua en hospitales funcionando que no funcionan. Los hospitales de Venezuela están súper mal y no hay comida conservada, no hay vida digna. En otros lugares, en Valencia, en San Diego, en Los Guayos, ¿verdad? En marzo hubo 3 apagones el mismo día y el tercero a las 7:35 de la noche. 3 apagones en un día, en el mismo estado. Eso no es una falla técnica aislada, pero todo el mundo lo sabe. Entonces, este es el síntoma de un sistema que está colapsando por culpa de la misma gente que está en el interinato y de todo el tiempo. Ahora bien, María Corina Machado había dicho ayer en el Milken Institute de Los Ángeles que el resultado final es un proceso electoral que tiene que relegitimar al presidente, a la Asamblea Nacional y a otras autoridades. Y ella dijo que esto debería tener lugar en menos de 12 meses. Eso lo dijo un foro económico, uno de los más importantes del mundo.
donde hay inversores que tienen dinero para reconstruir Venezuela. Y no lo dijo como un deseo, sino lo dijo como una condición de negocios. Y Machado exige elecciones en Venezuela, y cuando pone ese plazo, por supuesto que decimos, ¿es cierto ese plazo o hay algún tipo de variante dentro de esta ecuación? Sí lo es. Es la urgencia y la necesidad de los venezolanos. María Corina Machado se habría reunido en privado con Marco Rubio en Washington. Algunos dicen que eso fue muy secreto. Luego de una reunión dice que había asegurado pues que la transición a la democracia tendría lugar porque tienen el respaldo de las democracias más importantes del mundo y muy especialmente del gobierno del presidente Donald Trump y de su secretario de Estado Marco Rubio. Esa frase suena tranquilizadora, pero tiene una segunda lectura. Machado le dice a Venezuela que hay un respaldo, pero también le dice a Marco Rubio que el pueblo venezolano necesita ver esto ya en acciones. Por eso que hoy han empezado a hablar de todo. Y simplemente algunos dicen, no esperen que esto suceda muy pronto, ¿verdad? Ese es Marco Rubio pidiendo más paciencia, diciéndole a Venezuela que el proceso tarda. Y María Corina Machado sabe, cuando ella dice 12 meses, ¿qué pasa en el centro? María Corina Machado tiene una responsabilidad con el pueblo venezolano, lo sabemos, ella fue la elegida y ella tiene que hacer lo imposible porque ella fue elegida, ella se debe al pueblo, es como una presidenta electa, simplemente, y es así. Ahora bien, entre la paciencia de Washington y la urgencia de Venezuela, hay una tensión ahora mismo que se está viviendo en carne propia todos los días. Y el petróleo sin luz es parte de la trampa que cierra todo. Y el argumento que Washington entiende hoy de manera urgente, porque al fin vemos que ellos también están en este momento con una afectación directa a sus propios intereses. Cuando Donald Trump dice que Venezuela está produciendo más petróleo que en décadas, Marco Rubio dice que la transición no tiene que ser rápida y ahora reportan que la electricidad está siendo un problema. ¿Qué creen ustedes que vemos aquí? Una cosa es lo que se diga de diplomacia, de lo que se diga como si fuera una especie de campaña para las elecciones de medio término, y otra cosa es la realidad que sale a la luz, sobre todo con la tecnología y la conectividad de información que hay ahora. Estos tres datos juntos producen una ecuación que algunos analistas, quizás ahora en el Departamento de Estado, ya no pueden ignorar. No se puede, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Si los pozos se quedan sin luz, la producción se cae. Y si se cae, no va a haber nada. ¿Qué hace Chevron? No llegan más. Donald Trump no va a poder seguir con la misma sonrisa diciendo que el pueblo de Venezuela está contento o que han habido cambios. Ya a Donald Trump le dijeron que no puede, él puede hablar del petróleo, pero que no se puede meter en estas cuestiones un poco más íntimas, en el sentido de que él no puede hablar por los venezolanos. Que él vea las encuestas de enero, en donde todo el mundo lo ve como un héroe por lo de Nicolás Maduro, sí, y lo seguimos viendo como un héroe. Pero si no hay una secuela, el final de la película entonces termina mal. El sistema eléctrico venezolano no es solamente un problema humanitario, pero para Washington pareciera que ellos no se están dando cuenta de lo que está ocurriendo. Es una amenaza directa a todo lo que quiere hacer Donald Trump. Y por eso es que vemos que viene otra prueba reina este jueves en la embajada. Este jueves en la embajada habrá venezolanos convocados para protestar frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas. No contra Estados Unidos. Van a pedir a Estados Unidos que escuche lo que Delcy no está diciendo. Y si todo va bien en Venezuela, como dice la narrativa oficial, ¿por qué los venezolanos van a protestar frente a la embajada americana? ¿Verdad? Los venezolanos parados frente al edificio allá, donde está John Barrett, sin quemar banderas ni nada, sino pidiéndole a Barrett que lleve un mensaje a Rubio, que Delcy no llega, que no le ha dado, por supuesto, ni le va a dar, es la prueba más honesta del estado real del proceso. Que Marco Rubio lo sabe, sí, pero que hay que hacer esto, por supuesto. No hay que dejar las cosas omitidas, hay que corregirlas. Y como la gente ha dicho, la gente comenzó a escribirle a Donald Trump, no,
Aquí todo sigue igual o peor. Claro, hay cosas que han mejorado, pero también tienen que ver con un empeoramiento. ¿Por qué? Porque cuando vemos en este momento de que hay gente que antes recibían plata ilícita, es decir, por estar contrabandeando petróleo, que eso no está bien, por tener todavía contrabandear oro, que tampoco está bien, contrabandear o trabajar para el cartel, que eso es lo que no se quiere, sin querer quitas una economía grande, ilícita, pero grande a una serie de gente que también alimentan a su familia. Es decir, el chavismo radical también se come por dentro. Entre ellos mismos están diciendo, porque Delcy trata de seguir las instrucciones de los Estados Unidos, pero simplemente la vemos con una doble agenda para ella, y los chavistas radicales dicen, ¿y para mí qué hay? ¿Verdad? ¿Qué hay para mí? Como se dice en Panamá. Ahora bien, este jueves vamos a ver realmente lo que ocurre. Mientras tanto, hemos visto a un Diosdado desaparecido, ¿verdad? Mientras que todo ocurre esta semana, la gente, algunos nos hemos dado cuenta que Diosdado Cabello no dio una rueda de prensa semanal desde el lunes. No ha hecho menciones todavía. Y que algo está ocurriendo también. Y que Estados Unidos tiene en este momento, como lo dijo Juan Pablo Guanipa, que resolver otro tipo de problemas de manera integral, complejo, a la vez, ¿verdad? Por diferentes lados. Es decir, arreglen. Si tienen que meter a Diosdado Cabello, mientras tanto, acá necesitamos ver qué hacemos. Ahora vemos, pues, que hay una licencia de reestructuración de deudas, ¿verdad? Esto es una herramienta financiera importante porque Venezuela tiene que volver a ser un país, tiene que volver a entrar a la OEA, tiene que entrar muy bien, tienen que estar en los diferentes, o sea, tiene que ser un país normal, no estas cuestiones locas que ellos dicen que no están en la Corte Penal Internacional o que ellos agarran y ponen a un diputado de la nada en el Tribunal Supremo de Justicia, se saltan la Constitución, no, tiene que haber una especie de orden. Y cuando ellos ven esto, significa que hay acreedores, por ejemplo, que pueden negociar algún tipo de nuevos términos, ¿verdad? Que podrían volver a hacer. Esto no es un favor a Delcy Rodríguez, esto forma parte de una estructura todavía que está creando los Estados Unidos, primero, antes de ver los mismos venezolanos, ustedes, que básicamente, ¿dónde está eso? No se puede seguir con un salario así. Y ellos están avanzando por otro lado que se han dado cuenta que no es el lado. Y al final, ¿cómo se dan cuenta? Es como lo dijo uno de estos, un ex secretario, creo que lo dijo, de Estados Unidos, o un ex de negocio, dijo, Venezuela va a tener que hacer su parte. Es decir, el pueblo venezolano, que no se queden esperando. ¿Por qué? Porque Estados Unidos puede ser bueno, pero ellos van por una ruta que ellos dirán, bueno, esta es la ruta que nosotros vemos de manera económica. Y sí, se requiere reconstruir Venezuela gracias a todas las riquezas que hay, pero no se puede abandonar en este momento. Sin luz, sin nada, y entonces ahora que ellos se dan cuenta de que la luz les va a afectar a ellos, entonces dicen, ya vemos que el asunto va por otra cosa, las cuestiones estaban peor. No significa que ellos no hayan estudiado esto. Entonces no es como en el año 2020, que no había presupuesto. En el año 2020, Donald Trump iba a sacar a Nicolás Maduro, le pusieron sus rewards, todo, pero no se pudo en algún momento porque no había un presupuesto grande para eso. Por supuesto que eso cambió, hay un presupuesto grande. Y Marco Rubio, que lo vemos en todo, ya ha solicitado y ha sido solicitado por María Corina Machado para ver muy bien qué es lo que se puede hacer porque las cosas no van bien. Por más que la gente diga Estados Unidos tiene todas las investigaciones que puedan hacer, hay una investigación que ellos nunca podrán detectar de manera real, que es la reacción popular a lo que estamos viendo. Vemos un chavismo o un gobierno interino dándole todo a Trump, pero nada al pueblo venezolano. Y vemos a una María Corina Machado que al contrario, que decían que ella era pro imperio y todo, es quien está defendiendo en este momento al pueblo venezolano porque no se puede, ella tiene esa responsabilidad. Y por eso Marco Rubio la habría recibido. Así que Landau, ¿verdad? Christopher Landau, el subsecretario de Estado, el número 2 de Marco Rubio, ha
pedido paciencia. Ha salido nuevamente a pedir paciencia ante las críticas sobre la incertidumbre de la transición. Y esa es la señal más directa que Washington simplemente ha dado en semanas. Es la señal más grande en este momento. Y no ha sido ni Marco Rubio, no ha sido John Barrett, sino Christopher Landau, ¿verdad? El quitavisas. Él está manejando los detalles operativos de la política exterior de Estados Unidos día a día. Esto es que hay una señal que no funciona. Con Delcy Rodríguez hemos visto muchas señales, pero para Estados Unidos, dependiendo de cómo ellos lo enfoquen, ellos pueden ver algún tipo de éxito, pero tenemos que ver es las expectativas, ¿verdad? Y la combinación que vemos entre defender un procedimiento que parece no estar funcionando, ¿verdad? Y hay que ver esta licencia de reestructuración, simplemente eso no es que ayuda a Delcy en nada. Eso es pagar, eso es llenarse de deudas. Y sí, hay que salir de esas deudas, pero eso duele más de que simplemente siguen viendo algo. Y es verdad, porque hay otras cosas. El petróleo, la gasolina, hay que empezar a pagarla, ya no puede ser gratis como en los tiempos de Chávez. Y una serie de cuestiones, entonces ya no se puede, o sí se puede, yo no sé, contrabandear o no. Tenemos que ver eso. Las cosas están cambiando y sabemos que tienen que cambiar de raíz, pero aquí lo que se está hablando es de la prioridad. Y tenemos que ver es que si los pozos no tienen luz o no tienen trabajadores felices o estos trabajadores de PDVSA también salen a una huelga, no va a haber entonces ese flujo que por ahora es lo único que dice Donald Trump como parte del triunfo, cuando sabemos que parte del triunfo tiene que ser una democracia, pero como ellos han tenido problemas con democratizar países como Afganistán o ocurrió en Irak o ocurrió en otras cuestiones, ¿por qué? Porque hicieron las cosas de otra manera. Ellos, ahora mismo su protocolo es no repetir los mismos errores, pero ellos tienen que saber muy bien que el precedente de Panamá con latinos, ¿verdad? Aquí en Panamá y lo que está ocurriendo en Venezuela, que es diferente, porque aquí había una sola cabeza mala que era Noriega y allá hay múltiples de cabezas, hay petróleo, por supuesto, intereses, y acá en Panamá siempre, aunque tuvo lo de Noriega, siempre habían todavía bases militares de Estados Unidos, con todo eso fueron e intervinieron aquí en Panamá, pero allá el asunto es un poco más complejo, pero ellos no quieren, ellos están haciendo una mezcla de lo que pasó en Panamá y allá, y sabemos muy bien que Venezuela tiene que ser tutelada de manera militar, porque en el futuro pueden haber golpes y golpes y golpes, y la historia ha contado siempre con esos golpes, sobre todo con una riqueza tan grande que tiene Venezuela. Pareciera que la parte buena de Venezuela, que la han rescatado a medias, porque se llevaron a Maduro, los estadounidenses, sigue siendo parte de su condena también, porque para reconstruir Venezuela se requiere una serie de cosas que al final vemos que es que no hay manera de hacerse. Mucha gente dice, esto no va a cambiar. Sí, está cambiando, pero estamos en una parte que el pueblo venezolano no acepta paciencia. Con esto que está ocurriendo de la luz, con todo lo que estamos viendo, por supuesto, no se puede seguir pensando en que Washington está siendo mentido por Delcy Rodríguez, pero Washington está actuando como si le hicieran caso a Delcy Rodríguez o como que simplemente no supieran realmente lo que está pasando. Pero si hay alguien que lo dijo, María Corina Machado, alguien que conoce la causa venezolana como si fuera un venezolano, se llama Marco Rubio. Así que lo dejamos hasta aquí. Voy a estar leyendo los comentarios. Carlos Pasquini de Panamá, díganos abajo ustedes qué opinan.